Ocupando las ondulaciones del Valle de la Osa y sobre el regazo de las faldas de las montañas que la rodean, se asienta la población de Constantina, inscrita en la demarcación de la Sierra Norte de Sevilla. Blancos de cales y ocres de alberos identifican a Constantina con las últimas incorporaciones a Al-Ándalus de la dominación musulmana, bajo la inerte mirada de su castillo, izado sobre el cerro que contempla las sierras y el campo bravo que se vierte sobre las llanuras. Dentro del término municipal de este enclave sevillano, cuna de toreros y morada de bandoleros de fama, se abren estos predios adehesados donde los toros bravos que pintean de negro y rojo sus espacios más abiertos mueven inquietos su soberbia estampa. Entre un abigarrado alcornocal, 3 hombres a caballo siguen a prudente distancia a una manada de toros que aceleran el paso al barruntar la cercanía de quienes les acosan. Son ejemplares de una ganadería que siempre mantuvo como lema el valor más respetado en el toro de lidia: la seriedad. Son los toros de los herederos de Isaías y Tulio Vázquez Román, 2 nombres ganaderos que han pasado a la historia de la tauromaquia por su perseverancia en conservar los atributos que encumbraran al toro encastado, peleón y temperamental. El toro bravo, todavía capaz de generar emociones en los primeros tercios de la lidia. Para narrar la formación de esta ganadería y la crianza de este tipo de toro, el actual ganadero tira del hilo de la memoria. Empezó mi abuelo con su hermano Tulio, mi abuelo Isaías y su hermano Tulio, comprando por afición una punta de ganados de Antonio García Pedraja. Tenían otra que era oriundo también de Guadalet. Se llevaban 2 líneas por separado, aunque en la misma finca, pero se distinguían. Una se perdió, se quitó, pues no era lo que más le gustaba a ellos, y se dejó solamente lo de Pedraja, que es lo que actualmente tenemos. Y después siguió, a la muerte de mi abuelo, siguió su hermano y mi padre, y después pues, siguió mi padre solo, y después de mi padre, que ya falleció, pues sigo yo, aquí en estos avatares, con alegrías y con bastante sufrimientos, pero bueno, en la afición muchas veces no hay que echarle cuenta a lo malo, sino simplemente a aquellos ratitos buenos que te deja. Miradas desafiantes. Miradas de toro bravo. Los primeros toros que trajeron a estas tierras los hermanos Isaías y Tulio Vázquez hace más de 70 años no ofrecían este aspecto ni se comportaban en el campo y en el ruedo como los que hogaños se mueven por los prados serranos de Constantina. Aquellas reses adquiridas a Joaquín Murube Turmo llevaban el hierro del marqués de Guadalest y fueron el primer capricho de los hermanos Vázquez Román, hermanados también en sus aficiones a las labores del campo, tanto agrícolas como ganaderas. La ilusión compartida de criar toros bravos en los grandes espacios de su territorio rústico
se acrecentó con la compra de toros de este porte, 2 sementales llamados Grillito y Noche y Sol, y 50 vacas provenientes de la división de la ganadería del cordobés Antonio García Pedrajas, una de cuyas porciones estaba a la sazón en manos de su hija Magdalena García Natera. Los Pedrajas vivieron muchos años en Valdevacas, a donde llegaron todas las reses a mediados de los años 80 del pasado siglo. Con el paso de los años, estos toros pedrajeños han pasado a la reciente historia del toreo como los tulios, un calificativo que abrevia la obra llevada a cabo por 2 hermanos que pusieron en marcha una ganadería bajo las pautas de un mismo criterio. Unas pautas mantenidas en los aspectos básicos por las nuevas generaciones de ganaderos de apellido Vázquez y que supuestamente mantendrán las novísimas que ya empiezan desde la más temprana edad a sentir de cerca las riendas de un caballo y a percibir el rumor del toro bravo. El colorado y sobre todo el castaño son pelos que se dejan ver entre la negrura clásica del toro de encaste Pedrajas. Al fin y al cabo, son reminiscencia de los toros que popularizara aquel ganadero caprichoso y ocasional que se llamó Fernando Parladé y que realmente no creó nada especial, pero su apellido ha ido enhebrando a todo un enjambre de ramificaciones de la cabaña brava española durante el último siglo. La vía Parladé, en la que transbordan las de Tamarón, Conde de la Corte, Núñez y García Pedrajas, por donde discurren los vagones que almacenan el caudal de sangre brava de la inmensa mayoría de las ganaderías españolas, ha proporcionado un toro de tipología armónica, si bien en los tulios entran en juego algunas connotaciones especiales. El tipo de toro es un toro que ya, por el tiempo que llevamos, pues se ha ido haciendo un poco a nuestra idea. Es un toro que es muy bajo, no es un toro alto, es muy bien pegado al suelo, es badanudo, tiene la cara corta, suelen ser un poco chatos, suele adoptar también la línea de Vistanosa y de Pedraja, suelen ser también bien armados, normalmente tienen cabeza, son astifinos, ahí predomina el negro mulato y el castaño son los pelos más comunes en este tipo de toro. Es un toro que tiene una fisonomía bastante bonita, es armónico, es cortito de patas y son toros que dan mucho respeto en su estado natural. Ya cuando el toro se crece o se enfada, aumenta su tamaño considerablemente. Es un toro que es bastante amorrillado, cuando ya está cuajado de toro o de novillo, y causa sensación de seriedad. Es un toro fácil en el manejo, un animal que se maneja bastante fácil, es noble, pero también cuando se enfada ya pues tiene sus complicaciones como cualquier toro bravo o de lidia, pero lo importante es que es un toro de manejo fácil y agradable. Este encaste por lo menos, hay otros tipos de encastes que son más incómodos. Después el toro no es de excesivo peso, son toros que no son lo normal de que lleguen a los 550, 60 kilos, no suele llegar. Un peso medio suyo suelen ser los 500, 490, 520, ahí oscilan. Es un toro con mucha presencia, o lo que se llama en el taurino, con mucha plaza. Todo el ganado que poseen los herederos de Isaías y Tulio Vázquez convive en esta finca de la Sierra Sevillana que toma el nombre de las peritas silvestres que proporcionan los guaperos, abundantes en la zona, los guaperales. Entre acebuches y alcornoques aparecen algunas encinas que proporcionan las jugosas bellotas de las que se alimentan los ganados, especialmente el cochino ibérico, cuando llega la época de la montanera, pero también los machos y las hembras de bravo. Herales y novillos comparten espacio con toros muy cuajados que saldrán al ruedo como cinqueños la próxima temporada. De este grupo de 20 toros de saca se apartarán 3 corridas de toros.
y de otros tantos novillos, las novilladas. A la muerte de Isaías Vázquez Román, acaecida el 28 de abril de 1956, la ganadería pasa a anunciarse a nombre de sus herederos y de su hermano Tulio, hasta que éste también desaparece en el año 1963 y toma las riendas de la crianza del ganado de lidia Isaías Vázquez Quintanilla, hijo y sobrino respectivamente de los fundadores, cuyo reciente fallecimiento, diciembre de 2003, ha dejado en manos de su hijo la responsabilidad de mantener y potenciar el legado ganadero de sus antepasados. Mis abuelos, tanto mi abuelo parte paterno y su hermano Tulio, siempre fueron ganaderos, siempre fueron de ganado manso y agricultores principalmente. Ocurre que la afición les hacía tener un gusanillo de decir, bueno, vamos a ver que esta nueva andadura que nos separa. Y tuvieron la oportunidad de comprar una punta de vacas. Por eso se hicieron ganaderos, pero vamos, lo suyo fundamental era el campo, la agricultura y la ganadería de tipo caballar y ganados de carne. Y debido a las circunstancias, pues pudieron comprar ese punto de vaca, probaron suerte por su afición y le fue bien. Le fue y con su idea de lo que querían que debía ser un toro de lidia y toro bravo, pues, y en aquella época pues funcionaron de esa manera y les fue muy bien. Pues, tuvieron suerte, tuvieron un buen momento, tuvieron una idea adecuada a esa época y triunfaron. Después entre los dos había quien era más aficionado que otro, los dos eran igual de aficionados. Quizás había uno que era Tulio, el más aficionado, o más gitano por llamarlo, y le gustaba mucho más el caballo que a mi abuelo, que le gustaba el toro por igual, pero tenía otra forma de pensar, pero de afición era igual, era monta tanto monta, los dos iban siempre al unísono y con un criterio igual por ambos. Bajo los parámetros de una definida y contrastada afición por el toro bravo, Isaías y Tulio Vázquez fueron seleccionando las bases de su ganadería, preservando los valores que aportaba la rama más temperamental del encaste parladé. En esa selección, las madres juegan un papel primordial y para ello se ha ido reduciendo la ganadería hasta conservar un centenar de vacas que se hallan repartidas en 5 lotes por otros tantos cerrados de guaperales. Las miradas de las vacas también infunde un considerable respeto. Son hembras de larga anatomía y fibrosas patas que se encuentran en plena paridera y se refugian entre jaras, quejigos y chumberas junto a sus crías, una de las cuales, castaña de renda, es ajena a la estirpe. Pertenece a un cruce fortuito con otra especie mansa. Es un caso de infidelidad bovina que también suele darse en el campo bravo. Aquí estamos pues con lo que son un lote que son de aproximadamente sobre 20 y tantas vacas, con su toro, ya con muchas de ellas con sus crías, aunque hay una cría que no es brava, es así un pequeño fallo o una escapada de la vaca y está es cruzada, pero los demás son todos crías de bravo, que están pariendo y muchas todavía faltan por parir y otras pues ya tienen su cría con ella. Y están aquí en una de las cercas que hay, de las diferentes que hay dedicadas a los lotes de cubrición, y como otros pues están ya todos hechos para que la cubrición que empieza normalmente en diciembre, enero, dependiendo de qué fecha por zona. Hay zonas que son más tempranas y otras más tardías, pero lo normal es más o menos es un término medio que en diciembre, enero empiezan los lotes a hacerse para que en junio pues se quiten los toros y ya haya una aparición lo más agrupada posible. Asistimos ahora a una secuencia que inunda de ternura el bucólico paisaje que rodea al toro de lidia. Acaba de nacer esta preciosidad. Es la viva imagen de la indefensión. Apenas puede sostenerse en pie y va a ser asistido y recogido por el ganadero. Atribulado y cercado por su inmensa soledad, el recental ve acercarse a un elemento extraño, muestra recelo y curiosidad, pero finalmente se deja acariciar por la amorosa mano del hombre.
Protegiéndose tras el amplio tronco, el becerrillo se deja llevar por el instinto hacia el lugar donde le aguarda la leche materna. Aquí tenemos un becerro que hemos tenido la suerte de verlo y lleva nacido prácticamente esta mañana o esta madrugada, porque tiene todavía restos de los pares, ¿ves? Amarillos de haber nacido, y tiene todavía los hociquillos que tiene que lavarlo la madre, y tiene aquí ganas de estar dormidito. Así que lo vamos a dejar, quita un poco tumbado, a ver si se queda aquí quietecito, que no quiere. Hombre, cómate. Antes que su madre venga a decirnos qué hacemos con su hijo. Quieto, 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 quieto. Vamos a dejarlo, lo dejamos porque no está, es muy conforme con nosotros. Vale. Hala, corre, corre. Es castaño o será castaño y es un macho. Dejamos las vacas y sus crías y nos adentramos en Valdevacas, la finca madre y el cortijo residencia de Isaías y Tulio Vázquez, donde se guardan testimonios de la fundación y la trayectoria de tan peculiar ganadería. Bueno, aquí tenemos una foto de mi abuelo, Isaías, que junto con su hermano Tulio, fueron los dos artífices, los dos que pensaron en que esta afición que ellos tenían tan arraigada, que les gustaba, pues dedicarse un poquito también a ello, y decidieron en su momento comprar una punta de vaca que primero fue de Guadalete, de Murube, y con ello pues arrancar ahí, a ver qué pasaba. No salió la cosa muy buena y entonces decidieron que había que tomárselo más en serio, y fue cuando compraron a Antonio García Pedraja un lote de los 3 que se hicieron de este encaste. Ya posteriormente hicieron un debut que fue en Cádiz, la plaza que había en Cádiz, el 14 de agosto creo que fue, y fue el debut de verdad ya en plaza, como Dios manda, con picadores, lidia ordinaria, y ahí arrancó la lidia y la lucha y la afición desarrollándose en los diferentes festejos, hasta que ya también se debuta en Sevilla, que fue un gran triunfo, fue del Toro Gamito, que se dio la vuelta a ruedo. Ahí vemos que lo más espectacular y lo más importante de aquella época pues, era la suerte de vara, donde de verdad se veía un poco lo que era la bravura del toro, la pelea que hacía ese toro, y se mostraba un poco menos interés lo que era la lidia ya de a pie. Aquellos ganaderos expectantes ante el juego de los toros que salían de sus campos con apacible nobleza para pelear después en el ruedo con indomable bravura, han dado paso al relevo dinástico de nuevas generaciones que sostienen con mano firme la garrocha y la estirpe de las reses que con tanta ilusión criaron sus antepasados. El joven Isaías Vázquez Quintanilla se prepara para participar en las faenas de acoso y derribo sobre la explanada de la finca que se utiliza como corredero. Galopa la becerra y galopan los caballos sobre una superficie que no está en las mejores condiciones para practicar esta disciplina campera y deportiva. El piso está muy resbaladizo por las recientes lluvias. No obstante, el ganadero va a clavar la punta de la garrocha sobre la penca del cornúpeta en vano intento por echarla al suelo. Cerca del lugar, un torero aguarda el momento de intervenir. Hola, soy Antonio Punta, matador de toros de Sevilla. Estamos en la ganadería de Isaías y Tulio Vázquez. Nos disponemos a hacer un tentaero, como se ha hecho toda la vida, a campo abierto, para ver la bravura de las becerras que se van a tentar durante el día. Aprovecho para mandarle un saludo muy cordial a la afición de Castilla-La Mancha y espero que se divierta viéndonos el tentadero aquí en casa de Isaías y Tulio Vázquez. Por el inmenso ruedo de la dehesa revuelan los capotes de los toreros. Se prueba la tersura de las telas y se torea a los vientos de la sierra sobre el mudo graderío de su cielo, utilizando como esportón la corteza anciana de encinas y alcornoques.
Al relance de la grupa del caballo que monta el ganadero, la becerra acomete al picador y la suerte de varas cobra el encanto de una natural espontaneidad. Colocada a considerable distancia, la becerra es requerida para nuevos encuentros y el puyazo queda en lo alto del morrillo. La prueba ha resultado satisfactoria. El ganadero toma buena nota de los pormenores de la pelea. Ha llegado el momento de pasar al siguiente capítulo del tentadero a campo abierto. La muleta del torero sirve de señuelo para catalogar la capacidad de lucha de la becerra y las características de su embestida. El torero es un matador de toros sevillano llamado Antonio Manuel Punta, a quien sus más allegados identifican por el apelativo coloquial de El Punta. Tiene reconocido oficio y excelente concepto del toreo. El esfuerzo de la lidia aconseja aliviarse de prendas de abrigo. La becerra aguarda a que el torero aligere su indumentaria y la faena prosigue en la inmensidad del campo. Las series de muletazos en redondo con la mano derecha se suceden. Al principio abriendo espacios entre los pases, después girando y ligando en una breve parcela de terreno. El picador, cumplida su función, observa la faena del torero desde su privilegiada localidad, apoyando en la hierba blanda el regatón de la vara de picar. Mientras Antonio Manuel Punta remata su labor muletera, Isaías Vázquez ha registrado en su libreta las conclusiones acerca del juego de la becerra y hace un resumen verbal de lo acontecido. La becerra, pues, ha sido una becerra buena. Ha hecho cosas buenas en la carrera, ha corrido demasiado. El terreno, al estar malo, pues tampoco te podías fiar mucho de apretarte mucho con ella, porque podías caerte y de tampoco saber la medida de ella. Entonces nos ha costado un poquitín pararla, pero después con todo lo que ha corrido ha tenido fuelle, ha llegado con fuelle al caballo, después ha ido una buena suerte de vara, ha apretado fija por derecho y después ha tenido mucha calidad y suavidad y nobleza, que es lo que se pide hoy en día en la muleta. Ha transmitido, se ha arrancado siempre a galope y se ha mantenido siempre seria, pendiente del torero en el primer toque, ha humillado, se ha desplazado bien, se ha hecho una becerra muy buena, muy completa. Y para haberlo hecho a campo abierto siempre se ven más los defectos que las virtudes. Y cuando saca un animal virtud en el campo, en la plaza tiene que ser muy bueno. De vuelta a los espacios acotados donde se agrupan los machos, comprobamos de nuevo la convivencia entre novillos y herales dentro de un mismo cercado. Unas pinceladas rojizas de castaños y colorados ponen un punto de cromatismo al negro zaino que prolifera abrumadoramente en la pequeña manada. Pero al margen de la tonalidad de las pieles y de la edad del ganado, la armonía de líneas y la expresión de seriedad son los datos morfológicos más acusados en esta ganadería. No obstante, las labores de manejo se realizan con toda normalidad. La seriedad y el orden no tienen por qué ser factores antagónicos. Por las cuestiones físicas que infunden Palmario respeto y fundamentalmente por su comportamiento, los toros de Isaías y Tulio Vázquez hace varios años que están incluidos en el catálogo de las ganaderías consideradas duras por quienes han de ponerse delante de un animal de bravura temperamental. La bravura empírica que precisa dominio previo para después posibilitar el arte del toreo. Después dicen que esta ganadería es dura,
Es dura quizás por su comportamiento, por la presencia del toro, todo eso influye, pero también es un toro que se orienta muy pronto, que la lidia no te permite muchas equivocaciones, siempre tienes que tener un conocimiento bueno de los terrenos, de las carencias y de que la cuadrilla, el conjunto del torero con su equipo funcione bien y que la lidia la hagan lo más exacta posible en tiempo, en situación, en colocación y en medida. Cuando tú haces una buena lidia de comienzo, la cosa rueda bien. Cuando en cualquier aspecto de la lidia te equivocas en algo o has cometido un pequeño error de colocaciones, de haber dado más pases de la cuenta, de no haber llevado el toro, de no haberlo enseñado, el toro pues te presenta su problema de que es un poco agresivo, que es un poco más, quizás se orienta más antes de la cuenta y tiene un poco de sensación, también no tiene las lidias son lidias cortas, entonces no se puede apurar mucho y eso da el problema de que no te permite la plasticidad quizás que otros tipos de encaste. Es evidente, para escanciar la bravura que almacena la sangre caliente de estos toros, se precisan manos expertas, talento lidiador y valor sereno. Poniendo en práctica estos valores y consiguiendo extraer el caudal de nobleza que atesora este encaste, la emoción que condensa el arte al enfrentarse al riesgo aflorará en todo su esplendor. También es evidente que los tiempos cambian y con ellos evoluciona la tauromaquia y la sensibilidad de los públicos, y por ende los toros de Isaías y Tulio Vázquez no pueden permanecer ajenos a esta transmutación. Te tienes que adaptar a la exigencia, al gusto y a la época. Y eso conlleva pues, que lo que antes valía, que era más importante, por decir a lo mejor era la pelea en el caballo, pues no que se haya perdido. Pero bueno, tienes que atender más que ahora el gusto es que la plasticidad del torero a la hora de lidiar y torear y también la facilidad que ponga. También los toreros antes, por regla general, se enfrentaban o toreaban toros más avantos, con más complicaciones quizás, y ahora pues se ha hecho un toreo más plástico, entonces tienes que adaptarte un poco a lo que tengas y críe, tenga capacidad de esa plasticidad y que pueda desarrollarlo. Entonces eso lleva un tiempo y un trabajo de selección, que hay veces que lo consigues con más velocidad, otras veces menos, todo depende de los sementales, de la línea y de la transmisión que tengas en esas líneas, en esa genética. El toro que invoca precauciones por su arboladura, su mirada acerada y su recia anatomía, es el legado que ha de adaptar a la lidia contemporánea el joven ganadero Isaías Vázquez Quintanilla, sin menoscabo de los caracteres que tipifican el encaste pedrajeño, tan valorado por los aficionados. Es el toro de belleza impactante que muestra su vigorosa estampa bajo el enramado de los alcornoques buscando nuevos horizontes. Hacia ellos dirige la ganadería el representante de una familia entregada a la cría del toro bravo, contando con el aporte de quienes acumulan larga experiencia en tan apasionantes menesteres. Y ahora pues estamos aquí los 4 hermanos que somos y yo un poco más al frente de lo que es la ganadería y intentando hacer las cosas lo mejor que me sale del corazón, teniendo en cuenta lo que he aprendido, lo que me han enseñado pues mi padre y muchas personas que han estado alrededor de él y trabajando aquí en mi casa con nosotros, que de todo se aprende y te dan consejos y te dan enseñanzas que no vienen en los libros. Después tú tienes que ser capaz de sacar lo bueno y saberlo aplicar, que eso ya es difícil, porque no siempre tienes ese momento, ese secretito que te dicen en el oído, esto es así, hazlo y verás. Y antes, pues, cuando tenías más gente, pues siempre está ya con mucha edad y con mucho saber en su vida, pues la experiencia no engaña. Con buen tiento, amor y templanza, Isaías Vázquez Quintanilla recoge sus productos. En ellos confía para culminar el renacimiento de una ganadería legendaria.